Voces, hoy el lunes 18 de mayo del 2020, día 62 de confinamiento, día 62 de cuarentena. Suena raro, ¿no? Cuarentena de 62 días, pero suena así, pues así es lo que estamos viviendo en este momento por esta crisis sanitaria. Damos la bienvenida el día de hoy, iniciamos nuestra jornada de entrevistas con el general Milton Zárate, quien es director general del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con quien vamos a conversar sobre tema bastante técnico. Realmente preocupa a la ciudadanía y más que todo no se ha hablado de este tema, se ha dejado de lado, salvo las noticias que se dan en los medios de comunicación, simplemente la generalidad. Pero vamos al trabajo que realiza justamente la Dirección General del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en el caso de identificar cadáveres, identificar pues a esas personas que lastimosamente no han reclamado algunos familiares o por último han sido confundidas en esta crisis que nos tomó a todos por sorpresa. General, muy buenos días y muchas gracias por haber aceptado esta entrevista para Hoja de Ruta Radio. Muchas gracias, buenos días a usted por la cordial invitación a Hoja de Ruta y un saludo también a todos los amigos que están pendientes de esta entrevista. General, Bueno, efectivamente sí, dígame. Dígame, claro. No, lo que quería Doctor, decir es, bueno, esto de la tecnología a veces nos abruma a todos, pero realmente lo que queríamos saber es, se dieron noticias en la ciudad de Guayaquil especialmente que habían 131 cadáveres que no habían sido identificados. El trabajo recae sobre ustedes. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes para identificar? Sí, primero para estar en contexto, permítame que yo Sígame, haga por una favor, explicación acerca del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con que mucho es la gusto. institución la cual represento y soy su director desde enero del año anterior, del 2019. Y textualmente les voy a citar el libro 2 del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. En el artículo 144 cita que el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses es la entidad operativa responsable de la gestión de la investigación técnica y científica en materia de medicina legal y ciencias forenses, que este es un tema muy amplio, y en el Ecuador esta actividad se profundiza con la institución que acabo de citar y también con Policía Nacional. Históricamente esta institución, como en otros países, incluso tiene dentro de sus funciones lo que se conoce como policía científica. Ujú. Y en el Ecuador hemos conseguido interactuar con ellos en esta actividad que es tan complicada, ¿no? En definitiva, para concluir esta pequeña introducción, nosotros nos hemos logrado distribuir algunas
áreas que son exclusivamente de ellos, como por ejemplo la inspección ocular técnica, en donde se hacen los levantamientos de cadáveres cuando existen muertes violentas, los análisis de algunos indicios que se levantan en la escena, y cuando son necesarios análisis de alta gama, como por ejemplo estudios toxicológicos, histopatológicos, lo mismo de ADN, tenemos nuestros funcionarios civiles de esta institución. Pero mantenemos una muy buena coordinación. Es más, de acuerdo a la ley, la institución, el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, está conformado por funcionarios civiles y policías. Y la institución está vinculada a un órgano de gobierno por algunas autoridades, el Ministerio de Gobierno, Judicatura, hoy Derechos Humanos, antes Justicia, y fundamentalmente la Fiscalía General del Estado. Es decir, toda actividad siempre debe de recibir el direccionamiento de un fiscal. Y ahí en el caso que usted me pregunta, es conocido por todos que en la ciudad de Guayaquil, a mediados más o menos o inicios del mes de marzo, colapsaron todas las infraestructuras para atender tanto a pacientes como a fallecidos, ¿no? Si yo me refiero ya a los segundos de fallecidos que sobrevienen de una muerte natural, esto no es un tema forense. Pero como en todo caso, los que tenemos mayor experticia en esta situación, estamos en la obligación de asesorar al Estado y a todas las instituciones. Por eso es que en estas emergencias, cuando entra a funcionar ya el Comité de Operaciones de Emergencia que está presidido por el señor Presidente de la República, que inicialmente lo delegó al señor Vicepresidente, conformado por algunas mesas de trabajo. Mi institución conformó la Mesa Técnica de Trabajo número 2, que está anclada al Ministerio de Salud Pública. Y desde allí se generaron algunos documentos, algunos protocolos, que se trabajaron algunos, hasta finalmente la versión 4, que sirvieron de referencia para que se agilite de forma integral el manejo de los cadáveres que fallecían o que fallecieron al interior de los hospitales y también aquellos que fallecieron en los domicilios. En este colapso, tomen en cuenta que en tiempos antes de la pandemia del COVID-19, en la ciudad de Guayaquil, generalmente se realizan de 10 a 15 levantamientos de cadáver al día. Cuando digo levantamiento de un cadáver es con una orden judicial. Se activa todo el sistema y estos cuerpos son conducidos a medicina legal para que bajo la disposición del agente fiscal se puedan realizar las autopsias médico-legales. Con la pandemia se llegaron a levantar hasta 150 cadáveres al día. Por eso es que yo decía que se colapsaron todos los servicios. En Guayaquil habían solo 2 equipos que hacían levantamientos de cadáveres. Aquí fue necesario sobre la marcha, es decir, ya en construcción, cuando el COE Nacional directamente encargó esta actividad a Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, incluso en el caso de Guayaquil, a la CTE y al Servicio Forense, se distribuyeron a nivel nacional equipos para levantamientos de cadáveres, más funcionarios, y se llegaron a formar más de 10 equipos. Por eso eso se demoró. Nosotros conocemos que fue, como usted bien lo citó, y que fue conocido incluso por fallecían en los domicilios. La desesperación de los familiares era que sean retirados inmediatamente. No solo por un mito, diríamos, un recelo que se tiene por la persona fallecida, sino por el recelo a ser contagiados, porque hasta la presente fecha debo indicarles que más allá de varios estudios que se han realizado a nivel mundial, es incierto el contagio que se puede darse de una persona que ha fallecido a las personas que estén junto a ella o que puedan manipular. Entonces, en definitiva, lo que hacían es colocarlo en el garaje, fuera de su casa, y esperaban que vayan funcionarios a retirar los cuerpos. Al comienzo hubieron problemas, pero luego paulatinamente se fue ya solucionando. Y entramos en lo que se conoce, para ir profundizando y sin ampliarme mucho en introducciones, en lo que se conoce como el manejo de cadáveres. Esto obedece a una preocupación a nivel internacional. Varios organismos
como en nuestro contexto la Organización Panamericana de la Salud, el Comité Internacional de la Cruz Roja, permanentemente realizan cursos de preparación para funcionarios que realizan estas actividades y recomiendan algunos aspectos que me voy a permitir citar. Por favor. Primerito, la atención y rescate de los sobrevivientes. Hablamos de un manejo de cadáveres cuando vienen de desastres naturales, puede ser también tecnológicos, de ejemplo la caída de un avión, un accidente de tráfico con un número de muertes considerables, y en este caso obedece a una pandemia, ¿no? En el contexto de la pandemia. Y decía yo que el primer paso dice la atención y rescate de sobrevivientes. El segundo es la rehabilitación y mantenimiento de servicios básicos. Y el tercero y fundamental, y que nos ocupa el día de hoy en la explicación, es la recuperación y manejo de cadáveres. Y que se continúa con el levantamiento. Aquí es fundamental la aplicación de la identificación, y que incluso están constando en los protocolos. Ejemplo, en los hospitales, todos los pacientes, ellos deben tener, y de hecho la tienen, una idea al momento que ingresan a una casa de salud. De la misma forma, cuando eran levantados de sus domicilios, los familiares tenían que haber indicado perfectamente cuál es la identidad del cadáver que se está levantando. Ahí además el médico de la salud tenía que entregar un formulario de defunción. Este formulario de defunción es el que antecede a un formulario también de transferencia de cadáver, más o menos corresponde a la cadena de custodia del cadáver. Es decir, si retiraba un policía del domicilio, si se llevaba el cuerpo a un centro de acopio temporal, tenía que entregar ahí el formulario de transferencia, y cuando del centro de acopio temporal se llevaba el cuerpo a un cementerio para que sea inhumado, ahí también se tenía que llevar el formulario que me estoy refiriendo de transferencia del cadáver. Y luego, bueno, nosotros conocemos que el registro civil es quien extiende el certificado de defunción. Y para los requisitos básicos son disponer de la identidad del cadáver y también de la causa de la muerte. En nuestro país, como en otros, no ha sido necesario hacer una autopsia médico-legal. Esta únicamente es necesario cuando el fiscal así lo dispone. Ejemplo, que algún paciente que presuntamente o ya con diagnóstico tenía COVID, se vio involucrado en un hecho que se está investigando, entonces ahí sí el fiscal dispone que se haga la autopsia médico-legal. En este caso no, porque si no, si yo estoy hablando que hubiera colapsado, que hay un colapso de los servicios de tanto hospital, realizando las prácticas de las autopsias médicos legales. Además que eso también implica graves problemas para la salud, para las personas que manipulan. Claro, por supuesto. Ya con esto, ya del manejo de cadáveres. Nosotros ya cuando a través de los medios de comunicación y de las verificaciones, acompañamientos que nosotros hacíamos en los hospitales y a Policía Nacional en los levantamientos de cadáveres, y por la prensa de la pertinencia o de la presencia en los centros de acopio temporal de cadáveres que no tenían identidad, esto también está sometido ya a conocimiento de la Fiscalía General del Estado. Y por supuesto hemos mantenido comunicación directa con el señor fiscal, del cual conoce todos estos temas, el fiscal que prácticamente está dirigiendo todo este proceso. Y aquí se aplican dos aspectos fundamentales. El uno con la investigación propiamente dicha, que estarán haciendo el seguimiento en los hospitales, en las casas de salud, en donde fallecieron, en donde hay centros de acopio. Y el otro que ya es el proceso para identificarlos. En nuestro país, como en otros países, dadas las circunstancias y el desarrollo que hemos tenido en el Ecuador, en materia de desarrollo forense, en materia ya de la identificación física humana propiamente dicha, se aplica una técnica elemental, y que es la aplicación de la dactiloscopía, ¿no? Entendiendo un poquito fácil, los seres humanos tenemos en las yemas de
dígitos de nuestros dedos en la tercer falange, sobre la epidermis y luego sobre la dermis, que son las dos capas superficiales, las crestas papilares, diríamos las huellas dactilares. Y nosotros, no existen dos personas que tengan estas mismas características. Incluso en la cédula de identidad nosotros tenemos un registro que se conoce como la individual dactiloscópica. Pero cuando vamos hilando muy fino, se analizan unas características que justamente se conocen como puntos característicos. Quiero decir que si en este pulgar, de acuerdo al sistema que utilizamos, que se conocen, tienen 4 nombres, pero yo quiero simplificar con el verticilo, porque todos los ecuatorianos podemos tener en el pulgar derecho, en la yema del dedo, el verticilo, pero nos individualizamos de los 17 millones de ecuatorianos cuando entramos a estudiar las características que tenemos aquí en los puntos característicos, que eso nos hace individuales. La dactiloscopía para identificar personas en general es un sistema que se lo denomina como infalible, sencillo y práctico. Y en el Ecuador no tenemos ningún inconveniente en aplicar este sistema. Pero en el caso de los cadáveres, si bien es cierto esta característica, ya adquiere la persona en la vida intrauterina, sobreviene o se va a putrefacción. Y este proceso de putrefacción, ¿de qué depende? De las circunstancias en las que se encontraba el cuerpo. Si tiene un buen proceso de enfriamiento, nosotros dentro del sistema a nivel nacional, en nuestros centros forenses, incluido Quito y Guayaquil, tenemos cámaras frigoríficas. En esas condiciones los cadáveres se preservan adecuadamente. Pero en este caso, nosotros consideramos que por bajo alguna circunstancia, en los contenedores que se crearon como centros de acopio temporal, los cadáveres no se preservaron adecuadamente y por eso entraron en un proceso de putrefacción. Y el proceso de putrefacción, en el caso del cuerpo humano, es inmediato. A las 12:48 horas, 3 días prácticamente, el cadáver puede estar afectado y en algunos casos irreconocible. Incluso tomando en cuenta que en el calor, respecto de la costa de la sierra, el cadáver sufre mayor. Y ahí es en donde se destruyen esas características que yo les estaba diciendo, que tenemos todos los seres humanos, por citarnos un método científico, en las yemas de los dedos. Y ustedes habrán escuchado en estos días que de todo este proceso de identificación que se mantiene en Guayaquil, insisto, ya con la dirección de la Fiscalía, Policía Nacional logró identificar algunos cadáveres que entró a intervenir dentro de los centros de acopio, tomó lo que se le llama en los cadáveres la necrodactilia, y con esa necrodactilia comparó con las impresiones dactilares de las identidades de los presuntos cadáveres, porque siempre, como todo en la actividad pericial, es comparación. Si yo quiero comparar una firma cuestionada, debo comparar con una firma que no sea cuestionada, en este caso es exactamente igual. Entonces, policía realizó aquí un gran trabajo y logró identificar algunos cuerpos. Pero en otros casos no. Como están en este estado avanzado de putrefacción, tenemos que acudir a otros métodos científicos. Y justamente el día de hoy, en los hospitales nosotros hemos pedido y hemos coordinado con el señor fiscal, porque consideramos que en todos los centros de acopio temporal, dígase en los hospitales, incluso en el sitio en donde se realizaron inhumaciones de los cadáveres ya con identidad, porque aquí también quiero indicar que cuando se inhumaron los cuerpos, consecuencia de la pandemia en Guayaquil, que realizó en este sentido una gran gestión ahí la Fuerza de Tarea Conjunta en Guayaquil con Policía Nacional, Gobernación y otras instituciones, se consiguió un cementerio en donde se vaya a inhumar, pero el requisito fundamental allí es que los cadáveres estén identificados. No hay duda de que un cadáver no haya sido identificado, bien. Pero yo decía que tenemos que buscar otro sistema de identificación, y uno de ellos es el antropológico, o la antropología forense, que deviene de la antropología física. Aquí existen a veces desconocimientos, ¿no?, de funcionarios vinculados a la parte jurídica, porque la parte forense la tenemos bien claro. Si bien es cierto, la fuerza
aplicativa de la antropología está destinada a identificar restos óseos, ¿no? Algunos dicen esqueletizados. También el antropólogo forense identifica, y es posible que él logre de un cuerpo en avanzado estado de putrefacción, como efectivamente yo le decía hoy, el día de hoy el fiscal ha dispuesto que todos los cuerpos, ¿no?, sean llevados a medicina legal, es decir, queremos concentrarlos en un solo sitio, por varias razones. Primero, porque existe la disposición del fiscal para que tenga mayores facilidades, el técnico, el antropólogo que va a trabajar ahí, y principalmente por un respeto a los derechos humanos de los mismos familiares, porque los familiares están en la obligación de estar perfectamente. El antropólogo forense debe contar con el apoyo en territorio, me refiero al territorio, en el contacto con los familiares. Para conseguir elementos de comparación, es decir, una entrevista técnica con los familiares, eso es lo que quiero decir. Y el señor fiscal y la Policía Nacional cuenta con una dirección conocida como la DINASED. Entonces este personal es el que realiza la cobertura y contacto con los familiares de forma preliminar para que luego sean los antropólogos forenses quienes continúen con la entrevista técnica. Es decir, a través de esta información se obtiene el sexo del familiar, más o menos la estatura, algunas características que diferencien, ¿no? A veces hay cadáveres personas que en vida tuvieron y van a seguir teniendo con calidad de cadáveres, hablemos cicatrices, lunares, tatuajes, dentaduras, tatuajes. Eso, si bien es cierto, hace lo que se conoce como un método precientífico, pero de forma adecuada el antropólogo forense hace ya un levantamiento de un perfil y compara con las bases de datos que él tiene, ¿no? Entonces es un paso fundamental, y nosotros ya vamos teniendo en carpeta un resultado positivo que dice el antropólogo, porque ventajosamente la institución que yo presido, el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, sí tiene un equipo de antropólogos, porque a veces decían, no, pero si en el Ecuador no hay antropólogos. Es cierto que es bastante difícil, porque nuestras universidades, en los actuales momentos en la parte forense, ya constituye un semillero, ¿no? Nosotros hoy ya tenemos expertos en genética forense ecuatorianos, porque las universidades ya los preparan. Tenemos muy pocos, pero sí tenemos histopatólogos, tenemos químicos forenses, toxicólogos, etcétera, etcétera. Pero en cambio, antropólogos forenses es un cambio muy limitado. Nosotros tenemos un equipo de 3 antropólogos forenses que están hoy concentrados en Guayaquil. Uno es ecuatoriano y 2 son extranjeros, pero son funcionarios de nuestra institución. Entonces, con ellos estamos concentrados en este segundo paso. Yo expliqué el primero, la aplicación de la dactiloscopía con huellas dactilares, y el segundo paso, que es la aplicación de la antropología forense, que es levantar un perfil antropológico del cadáver y comparar con la información consecuencia de la entrevista técnica que nos den los familiares. Y finalmente, ante la necesidad de contar con un nuevo sistema, un método científico, nosotros estamos en condiciones de acudir a la identificación genética, ¿no? Ventajosamente hoy la institución tiene 2 grandes laboratorios de genética forense, el uno que funciona en la ciudad de Quito por ya cerca de una década, y el otro laboratorio que ventajosamente la institución inauguró el mes de noviembre del 2019 en la ciudad de Guayaquil. Nosotros ya estamos activando estos laboratorios. ¿En qué sentido? De estar preparados. No me refiero de improvisar, sino tener listas todas las infraestructuras, que por cierto son bastante modernas, pero ante la situación de manejar emergentemente un número que todavía no tenemos registrado de cadáveres no identificados, hay que realizar una toma
de muestras biológicas a cada uno de los cuerpos. Y ventajosamente nosotros, intentando ser siempre proactivos, la institución diseñó un procedimiento técnico para la identificación de este tipo de cadáveres por COVID-19. Este documento ha sido validado por el Comité de Operaciones de Emergencia en la ciudad de Guayaquil, y también ventajosamente contamos, gracias a la cobertura del Comité Internacional de la Cruz Roja, contamos también con la participación de un consultor español que ciertamente nos apoyó en algunas circunstancias por la calidad de un consultor, más allá que hoy estamos estandarizados, diríamos, en procedimientos, pero que fue importante incluso la revisión de este procedimiento. Y este documento como tal sirve como referencia de lo que yo brevemente estoy explicando, es decir, de cómo nosotros tenemos esta referencia de estos 3 métodos que estamos aplicando en la ciudad de Guayaquil. Entonces aquí sí es necesario que haga énfasis en que es fundamental que se agoten todos los esfuerzos para lograr la identificación de los cuerpos, y ese es el compromiso de nuestra institución, y que contamos con la complementariedad que nos brinda los técnicos forenses de Policía Nacional. Bajo esta proyección y esta obligación que tenemos como funcionarios de una institución pública, de una institución del Estado, fundamentalmente tenemos y contamos con una disposición fiscal, porque es fundamental, aquí ya conoce el fiscal, eso también garantiza, a nosotros nos da más seguridad, y también para los familiares, que nosotros estamos en la obligación, y los peritos en la obligación de rendir cuentas, porque nosotros tenemos que rendir cuentas, qué es lo que hemos realizado, qué es lo que estamos realizando, y de pronto hasta qué quedó pendiente, digamos, ante la falta de algún recurso, que yo espero que no sea el caso. Es fundamental contar con la cadena de custodia. Acuérdense que yo decía que es necesario disponer de estos formularios de defunción que da el primer médico, en el caso de los domicilios que acudió a ese sitio. En el caso de los hospitales no hay duda alguna, pero también el formulario de transferencia de cadáver, que se conoce como cadena de custodia. Este término implica el valor probatorio que tiene ante la aplicación de un método científico al determinar la identidad de él, es decir, tener el histórico, o algunos también dicen tener la trazabilidad, que es fundamental. La aplicación de métodos que ya expliqué, de métodos convencionales como dactiloscopía, o no convencionales como la antropología forense y la genética forense, y finalmente la disposición final de los cadáveres, con total respeto a la dignidad, tanto del cadáver como de los familiares. En este marco, yo he intentado aplicar un resumen de todas estas actividades, no sin antes, naturalmente, comprometer toda la actividad de quienes estamos al frente de esta institución, del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, de todos los funcionarios que trabajan especialmente en la aplicación de estos métodos de identificación. También ha sido fundamental que tanto para Policía Nacional, que trabajó arduamente y que sigue haciéndolo, levantando los cadáveres de acuerdo a la aplicación de los protocolos en la parte de los domicilios, ha sido fundamental entregar los equipos de protección personal, que se los conoce como el EPP, ¿no? Entonces hay que darle también seguridad al técnico, a nuestros profesionales que tienen un vínculo directo con los cuerpos sin vida. Hay que darles a ellos seguridad de que están totalmente protegidos en la entrega no solo de overoles apropiados, antifluidos, que son certificados, sino también se entregan unas máscaras que se conocen como la full face, se entregan gorros, guantes, y también nosotros hemos trabajado para que los sitios en donde están los centros de acopio, y desde el día de hoy que vamos a recibir en medicina legal a los contenedores que contengan los cadáveres no identificados, sean sitios que sean desinfectados todos los días, porque no nos olvidemos que los cadáveres también ellos
ante un fallecimiento por COVID o no, por la emanación de olores y por otras circunstancias, también pueden provocar un impacto ambiental importante, no solo al medio ambiente, sino también al contacto que pueden tener con los profesionales. Entonces, esta ha sido mi intervención. No sé si Claro. usted Sí, mi tiene general, alguna pregunta, por favor. una consulta. En el caso, bueno, ya usted nos ha explicado todo el procedimiento, pero ¿qué pasa si eh, dentro de todo este procedimiento no se logra la identificación del cadáver? ¿Qué se hace con los cadáveres que no se identifican? Ya, muy interesante su pregunta. Primero repitiendo y haciendo que sea un poquito de academia, que es fundamental. Y decía que la aplicación de la dactiloscopía le hace valorar a esta gran ciencia por ser un sistema infalible, sencillo y práctico. Entonces aquí lo que se requiere es tener, en el caso de los cadáveres, les decía la necrodactila y tener con qué comparar. Entonces no hay mayor problema. Si Dinacer está comparando, digamos, obteniendo información a través del fiscal o de un investigador, le entrega los elementos de comparación y el perito realiza el cotejo dactiloscópico que se llama y él verifica si le corresponde o no. Pero cuando vamos ya a la aplicación de un método como la antropología y no se diga de la genética forense, ya es cuestión hasta de meses, porque hay que tomar muestras de los cadáveres, hay que sacar el perfil genético de esos cadáveres, hay que tomar muestras a los familiares y los expertos, digamos, en ese sentido no se toma cualquier familiar, sino hay ciertas condiciones. Y también hay que sacar perfil genético de esas muestras tomadas a los familiares. Entonces se prevé que eso va a durar unos 3 o unos 4 meses. Entonces es un proceso un poquito largo. En estas circunstancias lo que sucede en tiempo de paz, yo quiero decir tiempo de paz antes de COVID-19, porque a nivel nacional nosotros siempre manejamos cadáveres no identificados que ingresan a las morgues por muertes violentas. Es normal. Incluso en algunos casos tenemos nosotros cadáveres identificados que no los retiran. En estas condiciones, como ya se hicieron las autopsias, se tomaron muestras, ¿no?, de dactilares, se tomaron un reconocimiento para tener un perfil de todo el cuerpo y muestras para hacer ADN con la autorización del fiscal. Por ley, estamos permitidos para inhumar o enterrar esos cadáveres. En nuestro país tenemos un acuerdo ministerial expedido por el Ministerio de la Salud y que le obliga a los cementerios, no solo públicos, sino también privados, entregar ciertos espacios para que estos cuerpos sean inhumados. Lo que se hace aquí es como pasar la cadena de custodia de los centros forenses del Estado a unos cementerios en donde están ahí los cuerpos hasta cuando se logren identificar. En este caso del COVID-19, entonces agotándose todos los esfuerzos, que son varios y de los que yo he explicado, que siguiendo el protocolo nos pueden llevar al éxito, que es la identificación, pero no en un tiempo ya inmediato, sino mediato, que va a durar un poco. También si el fiscal lo considera necesario, se pueden inhumarlos, como en los otros casos de los cadáveres que fallecieron y que están ya inhumados en Guayaquil individualmente, porque aquí no han existido fosas comunes, eso hay que reconocer. No han sido colocados los cadáveres en fosas comunes, sino individualmente. Y existe una georreferenciación de parte del cementerio. Esta función la han hecho las Fuerzas Armadas en Guayaquil. Ellos recibían los cuerpos y les conducían a los sitios en donde se entierren. En algunos casos, inclusive, entregaron en nichos en el cementerio, en el sector de la Aurora, del Parque La Paz. Y en el otro que se creó como una especie de un campo santo, ahí están individualmente. Entonces yo decía, si con el tiempo no se logra identificarlos, se los puede inhumar hasta que los peritos logren el éxito apropiado. Cuando el perito dice, no, muy bien, yo tengo muestras, tengo todos los datos, preventivamente se los puede inhumar, hasta que lleguemos a abordar a un resultado y conozcamos que, por ejemplo, como a ellos se les da una identidad que corresponde a un código, que el código 001 está inhumado en este sector, que el código del cadáver 002 está ubicado aquí, el
Espérame, hemos tenido algunos problemas de conexión. Qué pena, esperemos que pueda conectarse nuevamente el general. Vamos a ver si tenemos suerte y podemos conectarnos nuevamente. Mm, sí, ahí estamos Sí, nuevamente. Sí, ya nos volvimos a conectar. Sí, algunos problemitas de conexión tenemos en el internet. Pero bueno, para ir, ya claro, ¿se acuerda hasta dónde me... sí, estábamos en la parte donde usted nos decía que tenemos, o sea, la seguridad de que en algún momento, así se demoren un poco más, pues los peritos llegarán a identificar los cadáveres y una vez que ya tienen toda la, Sí, toda la información que haya sido requerida. así es, así es. Entonces, general, Sí, sí. y Yo estoy... como para Ajá. ir finalizando, eh, el trabajo de ustedes, como usted bien nos acaba de decir, están llegando los contenedores a medicina legal y entonces el trabajo arduo que ustedes van a empezar nos les tomará, como usted dice, unos 3, 4 o 5 meses, imposible, puede ser hasta un poco más, con tal de que toda la identificación, pues obviamente sea validada y la verdad es muy bueno conocer de lo que ustedes están haciendo, porque, como digo, solamente nos llegan las noticias a nivel general, pero no el trabajo que ustedes están realizando. Sí, mire, yo confío que en estos mismos días tengamos ya una información acertada, me refiero positiva respecto a la identificación de más cuerpos, porque antes con nuestros profesionales del trabajo que ya venía siendo posible para identificarlos dentro del procedimiento normal en la aplicación de los protocolos, nosotros ya tenemos un levantamiento bastante amplio de todos los cuerpos que en la actualidad serían considerados como NN o no identificados. Entonces tampoco no es que vamos nosotros a trabajar el día de hoy desde cero. Lo que yo me he permitido decir a Ujú. través de, perdón, de hoja de ruta es que desde el día de hoy físicamente vamos a contar con todos los cuerpos en las instalaciones del Servicio Nacional de Medicina Legal de la ciudad de Guayaquil y que esto justamente es una garantía de consolidar así los procesos dentro del dolor y por cierto me pongo en el dolor de los familiares y a quienes envío un abrazo fraterno. Dentro del dolor ellos tienen que estar bien informados y tienen que estar conscientes de que más allá del sufrimiento que implica también tienen que esperar un poquito. Entonces nosotros ya con los cuerpos que tenemos en medicina legal, sí podemos estarles también suministrando en el día a día un contacto permanente con ellos para que vayan enterándose de todos los pasos y de todos los procesos que estamos nosotros realizando para poderlos identificar. Qué bueno, general. Yo quiero agradecerle a usted primero por el trabajo que están realizando y luego por haber aceptado esta entrevista. Esperamos tenerle de vuelta en una próxima oportunidad. Esperemos para ya con otros resultados, con cómo va su trabajo. Eso en el transcurso de los días pues estaremos poniéndonos en comunicación. Queremos agradecerle, general, por haber asistido a esta entrevista. Muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado y nuevamente, muchísimas gracias, general, y a todo el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Nosotros estaremos regresando más tarde con más entrevistas aquí en Hoja de Ruta. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias a usted, muy amable.